Aquí, buenas tardes a todos aquí en Argentina. Vamos a dar comienzo. Soy Ezequiel Casañe, presidente de la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires de Abogados, presidente también de ASIER. Veo muchos amigos que están ingresando. Vamos a dar comienzo hoy al conversatorio sobre el rol y la magnitud o dimensión del Estado. La idea va a ser un conversatorio entre tres referentes de la materia. En primer lugar, el doctor Jaime Rodríguez Arana, que está conectado desde España, muy querido, por cierto, y muy conocido en nuestras tierras, además de un gran jurista, especialista en derecho administrativo y en cuestiones de la administración pública, es un gran amigo de todos nuestros países. Un saludo, Jaime. Contamos también, por supuesto, con la participación del doctor Luis Ferney Moreno Castillo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Luis, gracias, profesor Ezequiel. Luis es un profesor de Colombia, con una gran trayectoria también entre nuestros países. Se encuentra hoy en España, una casualidad, en Madrid, al igual que Jaime, entiendo. Luis ha sido presidente de ASIER, y bueno, es conocido también por todos nosotros, un gran amigo de Argentina, de muchos países. Luis, es un gusto tenerte aquí. Luis es especialista en cuestiones regulatorias. He aprendido muchísimo de Luis sobre mejoras regulatorias y buenas prácticas de regulación, así que para nosotros es un privilegio, Luis, tenerte aquí entre nosotros. Y por último nos acompaña nuestro querido amigo Ignacio de la Riva, jurista de raza, doctor por la Universidad de Valladolid, de España, y una de las grandes figuras también en cuestiones que hacen a la intervención del Estado, las ayudas públicas. Bueno, ha escrito numerosos artículos, libros de la materia, así que también va a ser un gusto tenerlo a Ignacio. Es un gusto tenerte, Ignacio, para que nos hable también de cuestiones vinculadas, por ejemplo, a la justa aplicación del principio de subsidiariedad. Veo aquí que nos acompaña el doctor Gabriel Asterloh, el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires. Gabriel, un gusto tenerte aquí. Es un honor que compartas esta actividad del colegio. Gracias por la invitación, un gusto también. Por favor. Bueno, y a todos los amigos, Ismael, Jorge, Eduardo, bueno, nada, a todos un gran saludo. Les cuento un poco la modalidad. Es un conversatorio breve de 3 expositores. La idea, por supuesto, que cada uno aborde la temática que le hemos indicado, y luego sí vamos a pasar a una etapa de preguntas, que lo que les pido es, si tienen preguntas, las puedan escribir en el propio chat de la plataforma Zoom, ¿bien? Y yo después, al término de las exposiciones, voy a leer las preguntas. Le pido sí que todos silencien sus micrófonos, de modo de tener un conversatorio tranquilo. Bueno, damos así entonces a inicio a este conversatorio. Quiero contarles un poco por qué elegimos esta temática, que bueno, he recibido comentarios muy favorables a la decisión de elegir el tema porque bueno, en Argentina, como bien ustedes saben, estamos en un año electoral, y lo que estamos viendo es esta discusión que hablábamos con Jaime, con Luis, Ignacio, esta discusión pendular que viven en realidad todos los países de Latinoamérica sobre el rol y la magnitud del Estado. Desde un lado tenemos, no vamos a hacer nombres, sectores que abogan por una reducción casi total del Estado en la vida de los ciudadanos, sobre todo en cuestiones económicas, ¿no? Y aquellos que abogan o postulan un Estado, digamos, con una proyección mayúscula, una intervención mayor, más intensa en la vida, en la economía. Y eso también lo hemos vivido todos también en una situación extraordinaria, como se vivió en la época de la pandemia que afectaba a todos los países. Les voy a dar 4 títulos, por ejemplo, que he buscado en la prensa, y nos encontramos todos los días en Argentina y en todos los países con frases como, por ejemplo, las siguientes: el Estado no es la solución,
es la base de todos los problemas. El problema no son las empresas, el verdadero problema es el Estado. O, por ejemplo, aquella frase que dice: cuando la libertad crece, el Estado se achica, se llega a decir aquí. Y por el otro lado se habla de, al revés, de recuperar la política, de recuperar el Estado, de hacer más intensa la intervención del Estado en la economía, en los subsidios, en, por ejemplo, todos los sectores regulados. Y esto también nos lleva a la temática de las empresas públicas, del Estado empresario, del Estado regulador, del también, ¿por qué no?, el derecho sancionatorio, etcétera, etcétera. Así que bueno, en este contexto, no menor y no ajeno tampoco a la política, pero nosotros lo vamos a abordar desde la ciencia jurídica, tenemos el honor de contar con estos tres expositores que he comentado. En primer lugar, nos va a hablar Jaime Rodríguez Arana. No voy a referirme a su extensa trayectoria, todos lo conocemos a Jaime, busquen si no en Google Jaime Rodríguez Arana y se darán cuenta de su trayectoria. Es, por supuesto, tiene varios doctorados, no uno solo, es doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, doctor honoris causa de varias universidades, muchas de ellas de nuestro continente. Es presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y es, como dije al principio, un gran amigo de nuestros países y un jurista de raza dedicado a colaborar con las ciencias jurídicas de Latinoamérica. Así que, Jaime, te doy la palabra, te escuchamos. Muchas gracias, Ezequiel. Estoy muy a gusto, muy buenas tardes. Es verdad que estuve hace unos días por Argentina y por Brasil y que no se puede hacer todo lo que uno quiere en esta vida, pero volveremos si tenemos oportunidad de seguir debatiendo y hablando de temas tan interesantes como el que hoy nos concita en esta tarde, noche ya en España. Entiendo que en la Argentina ya la tarde iniciando. Y lo primero que quiero hacer, porque es de justicia ser agradecidos, es agradecerte, Ezequiel, a ti, al colegio, a la Comisión de Derecho Administrativo por este webinario con un tema tan importante como el del papel y la magnitud del Estado. Y además, pues en una mesa con personas a las que yo admiro intelectualmente, como es Luis Fernández Moreno, con Ignacio de la Riva y otros colegas que estoy viendo sobreimpresionados en la pantalla. Habrá otros más, Ismael y Gabriel, a los que saludo muy cordialmente. El tema que nos pones a nuestra consideración es un tema de esos que decía Ortega y Gasset, que no son de moda, sino que son permanentes. Porque hay temas de moda y temas permanentes. La función del Estado es un tema permanente, que está muy presente en los debates académicos, políticos, sociales. Argentina está en un proceso electoral y España también, porque de repente nos hemos encontrado hace una semana con que salimos de unas elecciones locales y regionales y nos dicen, por quien puede hacerlo, que ahora tenemos el 23 de julio en pleno verano y regresar a las urnas. Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿verdad? Porque estaremos en nuestros lugares de veraneo, pero bueno, en fin, es un desafío y es realmente un precedente pues inédito, ¿no?, el que tenemos en nuestro país, pero es verdad que el problema del Estado o la cuestión del Estado es un tema permanente. Yo recordaba, cuando pensaba sobre esto, recordaba algo que le escuché a Meilán Gil, mi maestro, muchas veces cuando él hablaba de estos temas y decía, por una parte, que tenemos la visión hegeliana de que el Estado es la encarnación del ideal ético y que todo se arregla con el Estado, con más funcionarios, más programas, más decretos, más intervención. Y luego, en el polo opuesto, tenemos las teorías, por ejemplo, de Robert Nozick, el profesor de Harvard, que siempre hablaba de que Estado nada, el Estado cero. Cuanto menos Estado, mejor, incluso que el Estado es un enemigo de la libertad. Esto lo hemos analizado, lo hemos estudiado, lo hemos comentado muchas veces, como también cuando nos acercamos a la cuestión de la regulación, y aquí hay personas con mucho más autoridad que la mía para hablar del tema, como es el profesor Luis Fernández o el propio Ezequiel,
Claro, esas teorías que vienen de la Escuela de Friburgo que plantean, bueno, tanta intervención como sea posible unos y tanta libertad como sea imprescindible otros. Y en el polo opuesto, en el que yo me encuentro, tanta libertad como sea posible y tanta intervención como sea necesario e imprescindible. Bueno, es verdad que en el punto medio hay otras concepciones y hay otras perspectivas y hay otros planteamientos que, claro, Europa no es América, Argentina no es España y por lo tanto las cosas que podamos decir de lo que pasa en Europa, después de la Segunda Gran Guerra evoluciona en el modelo del Estado hacia un modelo que los alemanes llamaron en Bonn y fue luego un eco recurrente en todas las constituciones, Francia, España, Italia, Estado social y democrático de derecho, que lo que sí plantea es un modelo en el que el Estado tenga pues una función relevante, pero para promover condiciones, para facilitar la libertad, no tanto para intervenir ni para decir a las personas qué es lo que tienen que hacer o qué es lo bueno o lo que es lo malo, como lamentablemente ha pasado y en unas latitudes muy cercanas a la mía no hace mucho tiempo. Claro, para entender la evolución del Estado en Europa, no tenemos más remedio que partir de la historia, porque la historia es una gran consejera y es muy sabia. Y claro, Europa es un continente, es una civilización que surge, por un lado, de Roma, de la idea de la justicia, por un lado, de Atenas, la idea de la filosofía, la metafísica, y por otro lado, de Jerusalén, y ahí tenemos la solidaridad cristiana. Y esos tres elementos han permeado y han generado y alumbrado una cultura, una civilización que con el paso del tiempo pues, ha ido conformando un modelo y una forma de entender las relaciones entre el Estado y la sociedad. Es verdad que en algún momento, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y un poco antes con la Revolución Francesa, es verdad que muchas funciones y actividades que hacía la sociedad, por ejemplo, la universidad, por ejemplo, la beneficencia, por ejemplo, la educación, la salud, la sanidad, las atendía a la sociedad. Esto es verdad. No hay más que leer los libros de historia para darnos cuenta de que estas actividades, que luego muchas de ellas, para mí, lamentablemente han sido conformadas como servicios públicos en los que el Estado asume la titularidad de la actividad y permite, a través de distintas técnicas, que los particulares puedan tener presencia para gestionar esas actividades, que ha ido con el tiempo asumiendo un papel pues, muy importante. Hasta el punto que hoy, después de la Segunda Guerra Mundial, actividades relativas a la educación y a la salud, por ejemplo, suelen ser servicios o de interés general o de interés social, pero con una muy fuerte intervención del Estado y en las cuales pues, se tolera hasta cierto punto la presencia de la iniciativa social. Bueno, aquí nos encontramos con una cuestión que seguramente que el profesor Ignacio de la Riva va a tratar, porque es su tema de hoy y yo no quiero ni mucho menos que pisárselo ni planteárselo, que es la subsidiariedad, que además hemos tenido una tesis doctoral en La Coruña hace apenas 10 días, del doctor Ignacio Erce ahora, pues ha leído una tesis doctoral sobre la subsidiariedad del Estado regulador, el Estado garante y aplicada a la buena regulación. Bueno, es verdad que si entendemos que el Estado, porque el Estado es una institución que surge para la protección de los derechos de las personas, así es, nos lo han explicado y así lo entendemos. El Estado está para proteger los derechos de las personas. La cuestión es cuando el Estado despliega un conjunto de actividades que incluso asfixian o incluso impiden el libre desarrollo de las iniciativas sociales. Yo recuerdo hace años, 1984, que el Tribunal Constitucional del Reino de España hizo una sentencia que entonces fue muy comentada, muy analizada, luego ha ido perdiendo fuerza, en la cual se decía que el interés general se define en un Estado democrático social de derecho a través de una actividad cooperativa entre el Estado y los poderes sociales. La clave es, en mi opinión, es
qué es lo que debe hacer el Estado y qué es lo que debe hacer la sociedad. Lo que pasa es que es un problema que no podemos dogmatizarlo o no podemos proyectarlo unilateralmente para todos los países en todas las circunstancias, porque no es lo mismo España, Suiza, que Zimbabue, que Costa Rica, que Guatemala. Y hay que tener en cuenta la realidad, lo que decía Giannini, la real realidad para hacer aproximaciones sobre esta naturaleza. Pero lo que ha pasado en Europa, ¿qué es lo que ha pasado en Europa en relación con la función del Estado? Bueno, yo suelo distinguir entre el modelo del Estado estático de bienestar y el estado dinámico del bienestar. El modelo de Estado social ha sido muy teorizado, lo conocemos bien, los alemanes lo han explicado desde hace mucho tiempo, y tiene un correlato en lo que se llama la sociología, que se llama estado del bienestar. El estado del bienestar, bueno, pues ha ido proponiendo distintas actividades a través de la política pública para que el Estado pueda generar espacios de bienestar ciudadano. El problema ha sido que el Estado de social y democrático de derecho tiene una dimensión dinámica. Lo que pasa es que ha quedado secuestrado y ha quedado, desde mi punto de vista, bastante prendido de una estaticidad que ha impedido el afloramiento, el alumbramiento de iniciativas sociales que puedan ser potenciadas desde la actividad pública. Nosotros somos administrativistas y sabemos, como decía Jordana de Ponzas, ¿verdad? La actividad pública es de policía, luego llamada ordenación o limitación, de fomento o servicio público. ¿El fomento qué es el fomento? El fomento no es más que la actividad del Estado de ayuda, auxilio, actividades sociales de la propia dinámica de la vida articulada de los ciudadanos, como decía Burke, que es valiosa para el interés general. ¿Cuál ha sido el problema? Que usted conoce muy bien en Argentina y en América. Yo acabo de regresar hace un día, porque llegué ayer de Brasil y de Argentina, y la institución de la subvención, de la que sabe mucho también nuestro amigo Ignacio de la Riva, la subvención, es una institución que, si pierde su elemento dinámico, acaba siendo una institución que se dirige única y exclusivamente a capturar, captar, dominar la voluntad política de los ciudadanos. Y estamos viendo, y no solamente en Europa, también en Europa, porque en Europa determinados partidos políticos de connotaciones socialistas, socialdemócratas, entienden que la actividad principal del Estado es la subvención. Entonces, podemos abrir cualquier boletín oficial del Estado, de una comunidad autónoma, de una región, de la Unión Europea, y vamos a encontrarnos una panoplia de órdenes de subvención que llegan hasta el último recodo de la vida social. Y, bueno, de alguna manera nos hemos ido acostumbrando a que el Estado, cuando hablo del Estado me refiero a Estado, entes provincias, entes territoriales, asume un papel predominante en la conformación de las políticas públicas, incluso orillando, incluso impidiendo que las iniciativas sociales tengan la consistencia que se merecen. Claro, en este contexto, ¿qué es lo que nos encontramos? Con déficit públicos galopantes. En Europa lo normal es que la deuda pública supera el 100% del PIB en todos los países, en el mío desde luego, y que haya que estar pagando todos los meses unos intereses galopantes, que claro, nosotros igual pues nos parece, vivimos tranquilamente, no nos damos cuenta, pero hay un principio que se llama de solidaridad intergeneracional, que es muy importante, y que eso quiere decir que todo esto que está pasando ahora va a repercutir sobre las nuevas generaciones, que van a tener muy mermadas sus posibilidades, y sobre todo esos países van a tener una deuda pública elefantiásica que va a agravar o impedir el desarrollo futuro. Por eso, cuando tú planteas, Ezequiel, la magnitud del Estado, claro, primero la realidad de cada país es la que es, pero desde luego yo pienso, viendo ahora mismo Europa, estamos viendo Portugal o España,
que tiene unos problemas muy graves de déficit público, y luego tiene unos problemas también muy graves de calidad de los servicios. Porque yo me rebelo contra la idea de que el Estado tenga que decir a los padres cuál es el modelo educativo para sus hijos. No, señor, aquí pues un Estado de Derecho, pues hay libertad bueno, y la Constitución española, la italiana, la francesa, ¿qué te dice? Pues que el Estado debe proveer condiciones para que haya libertad e igualdad de todos. Y por lo tanto, el Estado tiene que respetar la pluralidad, que es un valor superior del ordenamiento. Y aquí quiero hacer un pequeño acotamiento, un poco filosófico, pero bueno, porque hay que distinguir entre fundamentos del orden constitucional, valores del orden constitucional y principios. ¿Y el fundamento cuál es? Por lo menos en la Constitución española, es la dignidad de la persona. ¿Los valores cuáles son? Pluralismo, igualdad, libertad, igualdad y seguridad. Y principios, los que todos conocemos del derecho público, jerarquía normativa, irretroactividad a las disposiciones restrictivas de derechos individuales, responsabilidad, seguridad jurídica, etc. Y claro, si hablamos de que la Constitución tiene unos fundamentos y el primero y principal, el que está a la cabeza, es la dignidad de la persona, las políticas públicas tienen que hacerse en ese contexto y tienen que hacerse en un contexto en el cual haya cooperación con el sector privado y en el cual, claro, ahora hablar de esto parece que es como predicar en el desierto, porque vamos a decir ahora que la universidad, que la educación, que la sanidad fueran de la vida social y de la sociedad misma articulada, y parece que estamos haciendo una declaración casi del siglo XIV, del siglo XV, cuando realmente estas actividades eran sociales y el Estado, bueno, pues tenía la función que tenía, pero no se inmiscuía. Ahora pasa todo lo contrario. Tenemos una regulación, por lo menos en España y en Europa, que algunos califican como re-regulación, hiperregulación o re-regulación. De manera que no hay prácticamente márgenes para poder articular políticas que sean, digamos, propias de la vida social, porque todo está desde arriba a abajo perfectamente conformado. Claro, otra cosa es en el Reino Unido, en el mundo anglosajón, donde el Estado está abajo y la sociedad está arriba, y ellos han construido de abajo a arriba. Nosotros en Europa continental, por la Revolución Francesa, y construimos de arriba a abajo, y el Estado es la clave y todo se entiende desde el Estado. Pero la evolución que estamos teniendo en este tiempo creo que está poniendo de nuevo de actualidad, en Europa también, el principio de subsidiariedad, del que nos hablará seguramente Ignacio de la Riva, que es un principio central, capital, junto al de solidaridad. Johannes Mernes, que es un gran filósofo alemán, hablaba de que la solidaridad y la subsidiariedad, las dos S, eran los dos atributos esenciales de la ética del Estado y que entre ellos pueden ayudar a conformar políticas públicas. Va a ir terminando. Lo que está pasando en Europa pues está ayudando a revisar conceptos como el de servicio público francés, que ahora ya en el tema económico pues ya se llama servicios de interés general económico. Está ayudando a entender mejor las reservas de servicios esenciales y está ayudando a entender que el servicio público tiene que reservarse para aquellas actividades realmente esenciales. ¿Por qué tiene que ser la televisión un servicio público? En Europa, muchos países, España entre ellos, la televisión es un servicio público. Todos entendemos por qué, porque así pues, quien está al frente del gobierno, bueno, puede manejar la televisión pública y luego las demás son concesiones administrativas y las concesiones tienen que ser prorrogadas, renovadas y por lo tanto cuando llega el momento de su renovación o prórroga, bueno, pues quien tiene el poder puede decir, en fin, lo que dice y eso permite que efectivamente esa longa manus del Estado esté muy presente en la vida social. Yo no sé en América o en Argentina, pero en Europa y en España, cuando se produjo la pandemia, las primeras decisiones de los gobiernos fueron órdenes de subvenciones cuantiosísimas a la televisión.
por razones que ustedes como yo conocemos y no hace falta explicitar. Entonces, yo creo que estamos en un momento, también en Europa, en un momento en el que, claro que el Estado es necesario, por supuesto, claro que la sociedad es necesaria, por supuesto, pero necesitamos el Estado suficiente y imprescindible para que las iniciativas sociales se puedan articular y puedan emerger y puedan ser alumbradas y puedan tener consistencia. Porque si al final resulta que las iniciativas sociales, como dice un amigo común de los que estamos aquí, que se llama Alan Brewer Carías, que lo conocemos muy bien, que es un gran profesor de Derecho Constitucional y Administrativo, él suele decir con mucho sentido del humor que hay ONGs y OMGs, organizaciones no gubernamentales y organizaciones muy gubernamentales, porque esas son las que desde el poder se van articulando y se van haciendo presentes para que el poder no pierda el control y el dominio de esas actividades. Y creo que, para ir rematando, creo que en Europa, porque en Francia, en Italia, los países nórdicos, ha habido pues, vueltas al liberalismo, a la socialdemocracia, pues han ido cambiando con el tiempo. Fíjense ustedes, la socialdemocracia rutilante de los años 70, 80 de los países nórdicos ha dado paso al liberalismo. En España y en Europa pues, ha habido cambios en distintos momentos. Y ahora lo que se plantea no solamente es la dimensión en sentido cuantitativo del Estado o en sentido cuantitativo de la regulación, sino es las normas que hay que hacer, pero ¿cómo se hace esto? ¿No? ¿Quién dice cuáles son las normas que hay que hacer y cuáles no? ¿Y por qué hay que hacer esta norma y por qué esta no? ¿Y cómo se entiende la regulación? ¿Solamente como hacer normas o como nuestro amigo del Guayo plantea atinadamente como un proceso mucho más amplio que abarca la política pública? Es decir, que bueno, creo que estamos en un momento, también en España tenemos ahora a consideración política, pues modelos, distintos modelos de intervención y de presencia del Estado. Y es verdad que en Europa, por ejemplo, tenemos un servicio de sanidad universal, gratuito, general, que funciona bien, es verdad. Es verdad que en Europa tenemos modelos de educación primaria, básica, gratuita, es verdad. Pero yo me pregunto, esa educación que promueve el Estado y que a veces permite que haya centros concertados, es una educación que hace a los chicos y a las chicas, al porvenir de la sociedad, personas con criterio, personas críticas, personas preparadas, personas que son capaces de en el futuro llevar a cabo tareas valiosas para el Estado o no. Porque también es otro tema que yo no quiero entrar sobre los modelos educativos y la regulación del Estado, los modelos educativos y por qué se priman unos modelos sobre otros o por qué otros se consideran inferiores y se subvencionan. En fin, es un tema este, Ezequiel, y queridos amigos y amigas, es un tema muy importante. Siempre lo ha sido el tema del Estado. Me imagino que ustedes ahora tienen por delante pues, un tiempo para pensar y reflexionar y para escuchar críticamente lo que plantean las distintas opciones políticas, pero al final, o el Estado es una institución que defiende, protege y promueve la dignidad humana y los derechos fundamentales, o es una institución que acaba de la mano de sus dirigentes orquestando todo un proceso de control y dominación social para que el ciudadano se convierta en una marioneta y se convierta pues, en un sujeto al que mueven los hilos de las tecnoestructuras, impidiendo su libre y solidario desarrollo. Y ese es para mí el gran dilema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime, muy claro como siempre. Nosotros en Argentina, en el propio preámbulo de la Constitución Nacional, claramente se define como uno de los fines del Estado, afianzar la justicia, ¿no? Afianzar la justicia, que era un poco las ideas tuyas, y bueno, me gustó mucho eso también de la solidaridad, ¿no? No únicamente. Muy bien, muchas gracias, Jaime, muy claro. Después, en todo caso, escucharemos algunas preguntas, recuerden que pueden escribirlas. Y daremos entonces ahora sí el lugar al doctor Luis Ferney Moreno,
Luis es abogado por la Universidad del Externado de Colombia, es PhD en Derecho por la Universidad de Louvain, en Bélgica, magíster en Derecho Económico, también por la misma universidad, es especialista en tributación por otra gran universidad colombiana, como es la Universidad de los Andes, socio fundador de la firma Moreno, y ha sido presidente de ASIER, y es un miembro muy activo también de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía. Y también, él no lo ha puesto en su currículum, es director y dirigente también de la Universidad del Externado de Colombia, formando parte de la misma. Luis, te toca un tema muy interesante, que es el Estado regulador, mayor o menor regulación en América Latina. Te escuchamos. Muchas gracias, estimado profesor Ezequiel y presidente actual de la Asociación Iberoamericana de Regulación. La verdad es que usted apuntó, como bien lo decía el profesor Jaime, apuntó muy bien a un tema que no lo habíamos como tenido en las agendas académicas, como la reflexión sobre el rol hoy y auge o caída o magnitud del Estado. Entonces, me parece que atinó muy bien en el tema y ojalá se siga discutiendo este tema. La verdad, muy honrado estar aquí en este panel acompañado de ilustres y destacados profesores y expertos en estos temas del Estado, y empezando pues por el doctor Jaime Rodríguez Arana y por supuesto nuestro amigo también Ignacio Riva, y por supuesto también veo acá de los participantes un distinguido público de mucha altura, porque veo aquí ya también muchos profesores de algunas universidades de Argentina y de otros países. La verdad que muy interesante que usted nos haya concurrido, nos haya invitado a concurrir en esta discusión. Muy bien, entonces también un saludo y agradecimiento al Colegio de Abogados de Buenos Aires. Muy bien, muchas gracias por haber designado este tema. Yo quiero empezar diciendo de que hoy estamos en un estado regulador. Es porque se ha redefinido toda la teoría del Estado. Se ha habido una redefinición del Estado y hoy estamos hablando de un Estado regulador. Como todos sabemos aquí presentes, el Estado es un concepto moderno, como lo pudimos ver también en la intervención del profesor Jaime Rodríguez, que todo arrancó como un Estado liberal, en donde básicamente se enfocaba al Estado a preservar el orden público y a garantizar las libertades. Pero vemos que en el siglo XX, ese Estado liberal se convierte en un Estado liberal intervencionista. Y hoy en día, hoy no hay discusión de ese Estado liberal intervencionista, no hay discusión. Ese no es el problema, de que si hay o no intervención. La gran discusión que hay en estos momentos es básicamente ¿para qué interviene el Estado? ¿Cómo interviene y cuándo debe intervenir el Estado? Esas son las tres preguntas que hoy incluso lo he visto en diferentes libros de economistas, en algunos libros también del derecho público económico, como el caso del profesor Gaspar Ariño, incluso nuestro profesor Juan Carlos Casaño. Por ahí hay un artículo, hay un libro de él, del Estado populista, y se hace esa pregunta, ¿no? ¿Para qué interviene el Estado? ¿Cómo interviene el Estado? ¿Y cuándo debe intervenir el Estado? Entonces, la discusión de si debe intervenir o no es una discusión que hoy en nuestro concepto ya está superada. El tema central es cómo debe hacerlo, para qué debe hacerlo, por qué debe hacerlo y cuándo lo debe hacer y quiénes deben intervenir. Entonces, en ese contexto, doy la respuesta. Y en este sentido, lo que podemos observar
es que el Estado definitivamente va a intervenir, responder el para qué es para lograr bienestar general. Yo creo que ese es lo principal, el bienestar general. O sea, no el empobrecimiento, sino el bienestar general de todos los que vivimos en los diferentes países, en la sociedad de los diferentes países. En segundo lugar, el cómo. ¿Cómo debe intervenir? Y aquí vemos que el Estado ha avanzado muchísimo en funciones, en potestades, como bien lo señaló el profesor Jaime. Qué bueno que haya hecho este inicio, porque pues, nos permite básicamente ver cómo el Estado hoy ha incrementado sus funciones, sus potestades. Y lo interesante de ver es el cómo, como de las políticas públicas, que la planeación, que la regulación, que el Estado empresario, que la fiscalización, que la administración de bienes públicos, la prevención de daños, la recolección, administración, analítica, información. Bueno, todas estas funciones, fomento, etcétera, prestación de servicios públicos, una serie de funciones que hoy prácticamente hay un consenso, y es que el cómo interviene, una de las funciones y potestades del Estado más importantes, que es lo que más está haciendo el Estado, y hay un consenso que el Estado debería dedicarse mucho más a la regulación. Y en eso nace Acier, ¿sí? Acier, que usted es el presidente, nace con esa filosofía de que el Estado debería dedicarse más a regular, a generar las condiciones, a promover, y si es del caso a limitar, pero todo tendiente al desarrollo económico, social de los países. Y en ese sentido, hoy vemos que una de las funciones y potestades, y eso es lo que nos hace estar dentro del Estado regulador, es ese Estado que se dedica mucho más a esta función o potestad que es la de regular. Y en ese sentido, por supuesto, este Estado regulador está dentro de un marco constitucional donde por un lado tenemos el péndulo, que tenemos las libertades y derechos, la libertad de asociación, de educación, de culto, de elección, la libertad económica, la libertad de movimiento y circulación, pero por otro lado están las facultades de intervención del Estado en todas nuestras constituciones. Intervención del Estado que evidentemente hay que reconocerlo, que si bien es cierto hoy tenemos un predominio mayor de todas las intervenciones hacia un Estado regulador, no quiere decir que el Estado no haga más cosas. El Estado, por supuesto, hace más actividades, más funciones, pero lo que más hay que destacar, que el Estado cada día ha fortalecido más esa función de regular. Pero esa función de regular, que hoy en día está en todas las esferas económicas, sociales, ambientales, administrativas, etcétera, se hace dentro de un marco filosófico político, y es ahí donde empezamos a ver los problemas del Estado. ¿Por qué? Porque dependiendo de quienes detentan el poder, ¿sí?, se va a reflejar exactamente a qué tipo de Estado, independientemente, si le damos énfasis más a la regulación, le vamos a mirar qué tipo de Estado es el que realmente se está desarrollando en los gobiernos, o el gobierno desarrolla, qué tipo de modelo de Estado desarrolla los gobiernos. Como ustedes bien saben, tenemos una serie de marcos filosóficos políticos de Estado. Está el Estado subsidiario, el Estado bienestar, el Estado neoliberal, el Estado eficiente, el Estado eficaz, que tanto ha hablado, el Estado inclusive populista, que tanto habla el profesor Juan Carlos Casaña, el Estado policía. Es decir, existen diferentes modelos ya en los gobiernos de Estado que los que detentan el poder optan por esos modelos. Vemos que hay países hoy en América Latina con un Estado muy populistas, ¿no? Pero también vemos en América Latina algunos estados con una orientación, bueno, no tanto hoy en día en América Latina, hacia un Estado neoliberal. Digamos que esos modelos neoliberales tuvieron su época, pero se está abriendo paso a un modelo de Estado bienestar en América Latina. Pero todo esto, por supuesto, incide en la orientación de lo que es en la orientación de lo que podría ser ese Estado regulador. Y en ese sentido, por supuesto, hay diferentes literaturas que uno podría señalar sobre el tema, como Moisés Naim sobre el fin del poder, en fin, por qué fracasan los países. Hay una cantidad de
de autores hoy, como el caso de Christian Felber o Jean Tirole, que fue premio Nobel francés, todos apuntan a que el Estado, la concesión de que se tiene el Estado en los países es fundamental para nuestro desarrollo. Nuestro desarrollo y por qué, la pregunta es por qué fracasan los países, obedecen precisamente a los modelos de Estado que han implementado nuestros gobiernos desde un punto de vista marco filosófico político. Y eso hace que tengamos que hacer unas ciertas reflexiones sobre el tema. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de esta función de regular por parte del Estado, que es lo que más hace el Estado de hoy, pues sí, tenemos un pasado en materia de regulación, pero el énfasis que le dimos en materia de regulación en el pasado, como lo señalé anteriormente, está marcado en que la intervención del Estado no era intensiva, no era permanente, más bien era una regulación para preservar el orden público y proteger libertades públicas. De hecho, en el pasado, ustedes todos recuerdan que nosotros tenemos el Código Civil. El Código Civil era la regulación, ¿sí? Que hoy no lo podemos decir que es la regulación. Hoy el Código Civil es uno de tantos, digamos, marcos normativos que rigen la vida cotidiana de todos nosotros. Hoy el presente, que inicia en los años 29, a diferencia del pasado, la actuación del Estado a través de la regulación se torna y se configura mucho más activa, ¿sí? Como lo vimos anteriormente, mucho más intensa, mucho más sectorial, todo, por supuesto, para preservar ese interés general y proteger las libertades públicas. Pero no solamente eso, sino que el Estado entra a intervenir de forma productiva en una intervención redistributiva, una intervención incitativa o promocional. Por eso es que hoy estamos ante una intervención del Estado, por supuesto, más creciente, más diversa, con diferentes modalidades, y por eso nos preguntamos entonces en este contexto, ¿por qué la modalidad o función de regulación se ha tornado hoy en día mucho más intensa, mucho más activa frente a otras actividades? Bueno, en primer lugar porque el Estado dejó de ser un Estado empresario y productor. Entonces, en los años 90 se vuelve mucho más regulador. Y en segundo lugar, porque el Estado a través de la regulación prácticamente extiende a diversas más áreas que no solamente la económica, sino que el Estado interviene en otras más esferas como lo es lo social, lo ambiental, los servicios públicos, la seguridad, en los bienes privados, los bienes públicos, la función pública, etcétera. Una serie de diversidades de intervención del Estado. Y eso hace que haya una mayor presencia regulatoria del Estado hoy y en todas las esferas de nuestra vida cotidiana humana, y se evidencia en el contexto latinoamericano una hiperregulación, ¿no? Definitivamente muchos de nosotros nos hemos quejado de esa inflación regulatoria que ha generado la necesidad, quizás en los debates políticos que se están planteando el día de hoy, es la de desregular, la desregulación. Se ha planteado como programas políticos la desregulación. Y en eso hay que decirlo con claridad, y es que no podemos tener las cosas en esos extremos, en los extremos de que hay que regular o hay que desregular. Pensamos de que el camino más correcto el día de hoy para América Latina es pensar en una regulación inteligente, en una regulación realmente eficaz, una regulación eficiente, una regulación que tienda a que los ciudadanos tengamos el derecho a tener una buena calidad de la regulación, o lo que hoy llamamos una buena regulación. ¿Y eso en qué se ha traducido al día de hoy de la buena regulación? Se ha traducido en varios elementos. En primer lugar, a reconocer que hay unas garantías sustantivas y procedimentales importantes para la buena regulación, para adoptar principios de buena regulación, porque eso contribuye definitivamente a que haya mayor desarrollo, contribuye al mayor crecimiento de los países, en todo sentido, mayor desarrollo económico, mayor desarrollo social, pero además elementos como también que empezar a disminuir cargas. Por eso es que muchos no quieren al Estado, porque el Estado se encarga
de aumentar sus cargas administrativas, y eso impide el desenvolvimiento cotidiano y normal de los seres humanos. Es como también importante en esto de la buena regulación empezar a crear unas nuevas técnicas de regulación que permitan regular mejor, ¿sí? Porque eso es parte de la buena regulación y en cierta manera mejorar los procedimientos de elaboración de normas y algo aún mucho más sustancial al día de hoy, que ese es el llamado del día de hoy, y es básicamente lograr una regulación con visión de futuro, una regulación a prueba de futuro, porque hoy desafortunadamente contamos con una regulación muy cortoplacista, no tendiente hacia el largo plazo, no pensando en el desarrollo futuro de los países, y por eso muchos critican todo este fenómeno de la regulación, y que la solución, por supuesto, no es la desregulación. La solución y lo que se ha planteado y viene desde la misma OCDE, muchos de nuestros países hacemos parte de la OCDE, pero más que la OCDE, esto como se lo he escuchado también a profesor Jaime Rodríguez, al mismo profesor Juan Carlos, se lo escuché también al profesor Gaspar Ariño, y es que esto ya se volvió un derecho, ¿sí? Es decir, la buena regulación se volvió un derecho con garantías que son sustantivas y procedimentales, que son muy importantes a la hora de gobernar, a la hora de regular. Entonces, en ese sentido, ese es el presente. Y ese presente hoy nos va a llevar al futuro. ¿Y qué es lo que estamos un poco viendo hacia futuro? En primer lugar, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de pronto de leer a Mariana Mazzucato, es una economista al día de hoy, que está planteando lo que llama el Estado emprendedor. Hoy se están planteando dos cosas importantes a manera del Estado. O sea, definitivamente el Estado seguirá seguirá interviniendo, será siendo un Estado regulador, pero el planteamiento que se hace es hacia dónde debe orientarse la regulación. Y la propuesta en materia de regulación es hacia una regulación a prueba de futuro, con prospectiva, buscando evidentemente anticiparnos al futuro, tratar de ser preventivos, precavidos hacia el futuro, porque son muchas las incertidumbres que nos mueven a nivel de la sociedad de los diferentes países. Pero por otro lado, el otro tema también esencial del Estado es buscar en medio de esas diferentes funciones que tiene el Estado de hoy, procurar pasar de ese Estado empresario a un Estado emprendedor. Hoy los países tenemos mucho emprendimiento, mucho, en Argentina hay mucho emprendimiento, en América Latina hay mucho emprendimiento. El problema es cuál es el Estado que hoy nos merecemos, la sociedad latinoamericana. Y creo que hoy hay una economista, como les decía, que es Mariana Mazzucato, nos habla del Estado emprendedor, no el Estado empresario, sino el Estado emprendedor. Esa es la discusión que hay que dar. Ese Estado emprendedor como en Estados Unidos, que lograron desarrollar las TICs gracias a un Estado emprendedor, que se aspira de que toda la revolución verde en el contexto latinoamericano global también se desarrolle toda esta revolución verde a partir de un Estado emprendedor. Entonces, consideramos que realmente esta discusión de si Estado o no Estado, más bien debería enfocarse fundamentalmente en que el Estado definitivamente tiene hoy que responder es cómo vamos a intervenir. Y evidentemente la regulación es un medio para lograr ese propósito. Y por eso hay que poner todo esto en un contexto. El Estado regulador, el Estado que fomenta, el Estado que fomenta el emprendimiento, y todo ello implica necesariamente pues todo un modelo de Estado. Pero ese modelo de Estado debe ser un modelo que conjugue el bienestar, que conjugue por supuestamente un Estado eficaz, un Estado eficiente, un Estado inteligente, todo estos juegos de palabras que nos ponen pues en un contexto de cómo debe ser este Estado. Y para ir cerrando mi intervención de los 20 minutos, quería fundamentalmente también señalar
que en ese marco va a seguir jugando un papel muy importante la regulación. Porque, en primer lugar, la regulación, para lograr es un Estado que realmente promueva el emprendimiento, que es lo que hoy estamos en este mundo del emprendimiento y la innovación. Es necesario que haya unos debidos equilibrios entre las potestades de intervención del Estado y las garantías y las libertades. También es necesario, por supuesto, tener en cuenta que los objetivos del Estado no solamente son económicos, los objetivos de intervención a través de la regulación o otras fuentes, sino que el Estado también cuenta con otro tipo de objetivos que son necesarios a considerar aquí, como se lo escuché también al profesor Jaime Rodríguez, que son, por ejemplo, los objetivos sociales. El Estado también tiene unos objetivos ambientales, tiene unos objetivos de seguridad. Todo esto, por supuesto, nos hace preguntarnos, entonces, ¿cómo debe orientarse la regulación? Claro, la regulación debe procurar a que haya una muy buena calidad de la regulación, porque eso permite que evidentemente la sociedad pueda actuar más fácilmente. Nos merecemos una buena calidad del derecho, prácticamente una buena calidad de la intervención del Estado y, ¿por qué no, una buena calidad de la regulación? Y esto nos lleva a un punto esencial al día de hoy, que la regulación no puede seguir siendo reactiva, sino que la regulación debe ser anticipativa, debe ser una regulación que anticipe, que sea básicamente prospectiva, buscando básicamente de que todo lo que se decida esté a prueba de futuro, porque el futuro es incertidumbre y nosotros necesitamos que podamos llegar a ese punto. Y finalmente, no podemos desconocer algo importante en materia de la regulación y de esa perspectiva hacia futuro, y es que hoy tenemos unos fenómenos de globalización, de regulación, que claramente inciden en la regulación nuestra. Nosotros no podemos seguir teniendo a los estados de forma aislada. Ustedes saben muy bien, aquí los presentes, que nosotros también tenemos una serie de obligaciones internacionales de regulación y básicamente sistemas regulatorios internacionales que hacen que el Estado Estados nacionales no están totalmente aislados, que también obedecen a una serie de decisiones mundiales en torno a materias, por ejemplo, ambientales o de salud, que hoy en día lo estamos viendo, y que necesariamente tenemos que empezar a articular y coordinar con esos sistemas regulatorios internacionales con los sistemas regulatorios nacionales. Así que entonces, ya en conclusión general, pienso que básicamente este Estado regulador, que ha tenido un presente, un pasado, o más bien un pasado, un presente y un futuro, se debe marcar fundamentalmente a reconocer de que hay sistemas regulatorios internacionales que nos imponen una serie de obligaciones, en primer lugar. Segundo lugar, a enfocarse ese Estado mediante la regulación hacia un Estado del emprendimiento, que es lo que necesitamos en nuestras sociedades para poder tener un desarrollo y lograr que evidentemente el Estado responda también a la pregunta es ¿cuándo debe intervenir? ¿Sí? ¿Y para qué debe intervenir? ¿Y por qué debe intervenir? Uno entiende que es por el interés general, pero no podemos limitarnos solamente a eso, sino que también debemos pensar de que hay otras, digamos, del porqué de la intervención, como es la protección de los derechos subjetivos, como es la protección de los derechos de los ciudadanos. Entonces, todo esto nos pone en ese contexto del Estado y particularmente del Estado regulador. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. La verdad que no nos ha sorprendido porque siempre sos claro en estos conceptos. Trajiste también muchísimas ideas. La verdad que nada, es un orgullo tenerte entre nosotros. Y la verdad que bueno, yo recuerdo cuando te escuché aquella vez en Medellín, cuando hablabas del impacto, ¿no? Del análisis de impacto regulatorio que es tan importante en el procedimiento de elaboración, y esto que estás contando también que es muy importante, que es la regulación a futuro, ¿no? La regulación de prospectiva. Y eso también voy a aprovechar, por supuesto, para pasar un aviso. Nosotros desde ASIER, a fin de año, haremos un congreso en la Universidad de Salamanca, en España,
donde por supuesto nos va a acompañar Jaime, Luis y muchos profesores, y allí en Salamanca el Congreso, que es el 14, 15 y 16 de noviembre, están todos invitados, girará en torno precisamente a ese aspecto de la regulación, al análisis y estudio de la regulación con una visión de prospectiva. Y bueno, por supuesto, nada más que compartir estos conceptos que ha vertido Luis, sobre todo subrayando la necesidad de una calidad regulatoria, de una buena regulación, que por supuesto conecto con lo que viene pregonando Jaime en América Latina, que es la buena administración, en este caso aplicada a la regulación, que tiene que ver con el nuevo, ¿no? El nuevo escenario del derecho administrativo, ya no como un derecho administrativo reaccionario o en defensa del Estado, sino que gira en torno al ser humano, al ciudadano, a la dignidad humana, que es lo que estamos hablando aquí. Ya tenemos algunas preguntas, después las vamos a leer. Luis, es muy interesante ese dato que has traído de esa autora, ¿cómo se llamaba? La autora sobre... Mariana Mazzucato, el Estado emprendedor. El Estado emprendedor, que me imagino que estará orientado a, digamos, generar los escenarios, las ayudas públicas al emprendedurismo y no suplir, ¿no?, al privado. Exacto. Superar la oposición de lo público y lo privado. Eso, exactamente, exactamente. Y eso, por supuesto, nos lleva a la última intervención, la intervención de Ignacio. Ignacio de la Riva es abogado por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho, como les dije, por la Universidad de Valladolid, magíster en Derecho Administrativo, allá lejos y hace tiempo, Jaime, no es tan joven Ignacio, aunque aparenta, por la Universidad Austral, profesor titular ordinario de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, donde tengo el honor por su generosidad de acompañarlo en calidad de adjunto. Es director también de la maestría en Derecho Administrativo Económico de la misma universidad, y bueno, también como Jaime y Luis, es un profesor visitante de muchas universidades de Latinoamérica, autor de numerosos libros y un centenar de artículos. Ignacio, he elegido, para vos hemos elegido junto a la comisión el tema no menor del principio de subsidiariedad del Estado. Solo recordarte que aquí en Argentina hace poco un periodista de un conocido medio escrito, de un periódico, ha denostado este principio y ha dicho que este principio de subsidiariedad del Estado es simplemente un principio pregonado por la Iglesia Católica y que no tiene ningún asidero en nuestro derecho positivo ni en nuestro derecho natural, por supuesto sin advertir que ya ha sido incluido dentro de lo que es la legislación europea, como Jaime bien sabe. Pero bueno, el ataque es que es un principio que proviene de las encíclicas y que no tiene ninguna raigambre jurídica. Ignacio, te escuchamos. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias. Gracias de pronto por la invitación a este encuentro que celebro, igual que quienes me antecedieron al uso de la palabra, porque es muy oportuno, el tema realmente muy acertado, ¿no? Es un tema eterno, pero es un tema de absoluta actualidad, en particular en estos tiempos preelectorales en la Argentina, en donde está, como bien reflejaste con estos ejemplos que nos trajiste, está a la hora del día en los diarios cotidianamente, y está fundamentalmente en un plano más ideológico y político, y acá estamos para tratarlo jurídicamente, que es probablemente una de las déficits que existen, y por eso el acierto del tema que nos has propuesto. Por otro lado, estoy más que honrado de poder compartir esta tarima con profesores de la talla de Jaime Rodríguez Arana y Luis Ferney, a quienes admiro, y también ante un público ciertamente calificado. Casi que estoy ansioso por abreviar mi exposición y pasar al momento del intercambio, que estoy seguro que será mucho más enriquecedor que lo que yo les pueda contar. Lo cierto es que me toca hablar del principio de subsidiariedad, y seguramente con plena conciencia, Jaime y Luis han estado hablando particularmente del principio de subsidiariedad, teniendo la deferencia de no nombrarlo y de no explicitarlo, pero no han hablado de otra cosa. Jaime se preguntaba
¿qué debe hacer el Estado y qué debe hacer la sociedad? Esa es la pregunta a la que apunta a responder este principio de subsidiariedad. Y Luis lo ha sistematizado también a través de esas tres preguntas, ¿no? Una vez allanado el camino y aceptado por todos que en definitiva el Estado debe intervenir, lo que hay que hacer es sacarle punta al lápiz y tratar de afinar y ver por qué debe intervenir, cómo debe intervenir y cuándo debe intervenir. Y también ahí el principio de subsidiariedad nos da un poco las pautas, ¿no? Los criterios para intentar dar en cada escenario, porque como bien decía Jaime, los países son distintos y entonces las recetas también tienen que serlo, pero sin duda que el principio, como principio, no es otra cosa, no es un modelo cerrado, no es una receta concreta, sino que es un criterio rector, como el propio de los principios. Ahora, antes de, digamos, meterme de pleno con el tema del principio de subsidiariedad y tratar incluso de remontar estos cuestionamientos que, como bien señala Ezequiel, están a la orden del día, es decir, realmente es un principio con raigambre jurídica en nuestro sistema, creo que es bueno poner un poco en contexto para resaltar un poquito la relevancia que tiene este principio. Hoy estamos habituados, para nosotros es natural que los poderes públicos interfieran en la dinámica económica, ¿no? A través de regulaciones, como nos decía el profesor Luis Ferney, a través de prestaciones que brindan el propio Estado, a través de las empresas públicas, a través de medidas de fomento. Todo esto forma parte del paisaje habitual de nuestra dinámica económica. Lo que probablemente ha ido evolucionando en el tiempo es la intensidad con que esto sucede hoy en día. Es decir, si nos remontásemos casi 200 años atrás, previo a la Revolución Industrial, esto ocurría en dosis muy pequeñas. Tan es así que el derecho administrativo no tenía como uno de sus tópicos abordar la cuestión de la intervención del Estado en la economía. Esto recién se hizo evidente a mediados del siglo pasado, después de un largo recorrido en donde esas prestaciones que, como bien señaló Jaime, provenían básicamente de la sociedad, empezaron a ser también asumidas por el Estado, ¿no? A fines del siglo XIX y con mucho mayor fuerza después de la crisis de 1930, a punto tal que se consolidó un nuevo paradigma de Estado, el Estado de Bienestar, que vino a suplantar aquel otro del Estado policía, un Estado más abstencionista. Y este modelo de Estado de Bienestar tuvo también su punto de inflexión, su quiebre, allá por la década del 70 del siglo pasado, en donde justamente ese movimiento pendular gira hacia un Estado que está en retirada a través de las privatizaciones, y esto continúa. Ciertamente ese no es el final de la historia sigue, vienen otras crisis en este siglo, y es un tema, insisto, permanente. Ahora, esto que vale para todo el mundo, en la Argentina se vive de una manera más exacerbada. Y pongo algunos ejemplos, ¿no? La doctrina de la emergencia, que para nosotros es algo que nos viene acompañando hace más de un siglo, ¿no? y que abre la puerta de par en par a una política intervencionista de mucho más calado. Las empresas estatales que ocuparon el centro de la escena de nuestra economía durante muchas décadas en el siglo pasado, ¿no? Monopolizando actividades críticas, YPF, SEGBA, Gas del Estado, Obras Sanitarias, Entel, que después desaparecieron por un breve periodo y que han vuelto a reflorecer en las últimas 2 décadas. La ley de abastecimiento, una clara manifestación de este modelo fuertemente intervencionista que inviste a la autoridad administrativa de facultades de una amplitud inusitada. En fin, todo esto que conocemos, que tuvo su intervalo en la década de los 90, con la reforma del Estado, con las privatizaciones bajo distintas técnicas, ¿no? Ventas de activos, concesiones de servicios públicos, desregulación, que dio lugar a que justamente ese estado de bienestar pasase a un nuevo paradigma que Juan Carlos Casañe tan acertadamente calificó como Estado subsidiario, ¿no? Ciertamente el principio de subsidiariedad fue el criterio que inspiró mayormente esas grandes reformas de principios de la década de los 90, con un Estado que no desaparecía de escena, sino simplemente empezaba
a intervenir desde un lugar distinto, ya no como prestador directo de una serie de actividades, sino más bien como quien regula y quien fiscaliza, y por eso este modelo de Estado subsidiario también hoy se lo conoce, digamos, con la expresión de Esteve Pardo como Estado garante. Me gusta más, francamente, y con todo respeto, la de Estado subsidiario, porque me parece que muestra un poco los dos lados, ¿no? Del Estado que tiene que abstenerse en ciertos casos, pero que tiene que suplir en otros. Este fue entonces un intervalo breve, 10 años, que se sigue discutiendo hoy entre nosotros, y tuvo más aciertos que errores, seguramente habrá luces y sombras, pero lo cierto es que a partir de principios del siglo XXI, y en particular desde la crisis de finales de 2001 y principios de 2002, hemos retomado la senda de políticas claramente intervencionistas que se han ido agudizando a lo largo del tiempo, cobijadas bajo una situación de emergencia que fue declarada por el legislador justamente allí en el año 2002 y que fue prorrogada a lo largo del tiempo hasta el 2017, con la consiguiente exacerbación de las facultades de intervención pública. Esto ciertamente supuso fuertes avances sobre la propiedad y sobre la libertad económica. Podemos señalar algunos hitos, todos ellos de principios, estas 2 primeras décadas del siglo XXI. Yo diría tal vez la medida de intervención más formidable fue justamente la decisión del legislador de especificar las obligaciones contraídas en moneda extranjera. Es una incursión en las relaciones contractuales, ¿no? Los acuerdos entre partes, pero de una profundidad nunca vista hasta entonces. Las grandes expropiaciones, Aerolíneas Argentinas, el 51% del paquete accionario de YPF, el fin del sistema de las AFJP, que implicó la transferencia al ANSES de los recursos que se habían acumulado en las cuentas de capitalización gestionadas por estas AFJP, lo cual hizo que el Estado deviniera en accionista mayoritario de unas 40 empresas de primera línea del país. El caso del mercado de gases es un ejemplo tal vez de los más gráficos de hasta qué punto el Estado, desde el año 2004 en adelante, se convirtió en el dueño absoluto del recurso gasífero, asignando los volúmenes disponibles, estableciendo los precios a los cuales debían transarse. En fin, no nos faltan ejemplos de hasta qué punto el Estado se ha inmiscuido en la dinámica económica. Ahora, este es el trasfondo sobre el cual tenemos que conversar sobre el principio de subsidiariedad. Y como decía, podemos hacer un planteamiento más de índole, si quieren, ideológica, pero lo que nos toca hoy es tratar de, con rigor y objetividad, abordar la cuestión desde una perspectiva jurídica, y para eso no hay otro punto de arranque que la Constitución Nacional. Y ahí viene entonces una primera pregunta, y es: ¿existe un programa económico en nuestra Constitución Nacional? Esta pregunta, en el derecho comparado, dio lugar a un concepto, el de constitución económica, que hace referencia a aquellos principios, declaraciones o derechos que aparecen en todos los textos constitucionales, a veces de manera más evidente, a veces de manera más solapada, pero que dan un marco dentro del cual los gobiernos pueden desplegar lícitamente sus potestades en el ámbito y sus actividades en el ámbito económico. Esta idea de constitución económica y el hecho de que prácticamente todas las constituciones más modernas de la segunda mitad del siglo XX en adelante reservan incluso un capítulo específico para establecer estos principios y estos derechos y estas declaraciones, ciertamente que no es fácil de aplicar a nuestra Constitución, a la Constitución argentina, que es de mediados del siglo XIX, 1853, donde el tema de la injerencia estatal en la economía era un fenómeno, yo diría, mucho menos habitual, no diría desconocido, pero era algo, digamos, me animaría a decir que más bien secundario. Ahora, este concepto de constitución económica, como simplificando un poco,
programa económico dentro de cualquier marco constitucional no debe entenderse como un esquema cerrado, como algo acabado y definitivo, sino que es simplemente una serie de pautas y de principios que de manera un poco abstracta, a veces hasta deliberadamente ambigua, después requieren ser interpretados y aplicados por los poderes constituidos, por el legislador, por el ejecutivo y por también los jueces. Ahora, esta ambigüedad le da a esta figura de la Constitución económica la suficiente flexibilidad para perdurar en el tiempo, ¿no? Porque los textos constitucionales tienen esa vocación de permanencia. Aún con ese carácter no tan nítido, sin duda que contar con una constitución económica, contar con una propuesta, con un programa económico relativamente delineado en los textos constitucionales, es de gran utilidad porque nos eximen de estar justamente debatiendo de cero en cada oportunidad qué le toca hacer el Estado, qué puede hacer el Estado y cuál es el límite de esa intervención que quiera desplegar. En el caso de la Constitución argentina, entonces, la Constitución económica tiene una textura abierta mucho más acentuada justamente en razón de la época en que fue sancionada. Aún así podemos entrever, podemos sonsacar algunos criterios rectores que son bastante claros y que nos permiten tener ese marco de referencia fundamental para poder abordar después el tema concreto del principio de subsidiariedad. Señalo rápidamente, por un lado, el principio de legalidad, en los artículos 14 y 19, que exige que cualquier avance estatal sobre los derechos individuales tenga que tener el aval previo del Congreso. El principio de competencia, que de alguna manera está diseminado por todo el articulado de la Constitución, pero que fundamentalmente, y en particular en su parte orgánica, lo que hace es justamente preservar el reparto federal de los poderes de intervención, o sea, delinearlo con cierta exactitud. El principio de razonabilidad en el artículo 28 que garantiza justamente, o tiende a garantizar ese equilibrio que debe mediar entre medios, que debe existir entre medios y fines, las medidas de intervención entendidas como medios y las fines de interés público que a través de ellas se persiguen. Forman parte también entonces de nuestra Constitución económica los derechos con de alguna manera impacto en materia económica, fundamentalmente el derecho de propiedad, pero también el derecho de ejercer industria lícita, el derecho de comerciar libremente, el de la libre asociación. A ver, todos estos elementos los tenemos que tomar en cuenta después para hablar de principio de subsidiariedad. También otros derechos, llamados de la tercera generación, que fueron incorporados con la última reforma constitucional en el año 1994, como el derecho a un ambiente sano, o el derecho de los consumidores o usuarios de bienes y servicios a la protección de su salud y a una información veraz. Nada menos que el reconocimiento del mercado como un bien público a tutelar, cuando la propia Constitución le encomienda a las autoridades defender la competencia, controlar los monopolios naturales y legales y proveer a la calidad y eficiencia de los servicios públicos. Y finalmente, y este será un poco el contrapeso de todo esto que vengo señalando, la encomienda que el constituyente hace al Congreso de proveer lo conducente a la prosperidad del país, la llamada cláusula de prosperidad, al bienestar de todas las provincias, al desarrollo humano y al progreso económico con justicia social, y al pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución mediante medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato. Repasada así tan a grandes rasgos la Constitución económica argentina, la pregunta que tenemos que hacernos es, un poco a instancias de cuestionamiento que me trasladaba Ezequiel, ¿qué lugar ocupa el principio de subsidiariedad en nuestro marco constitucional económico? Y es una pregunta obligada, porque no se puede hablar de intervención del Estado en la economía, sea por parte de los detractores del principio de subsidiariedad, o sea por aquellos que de alguna manera comulgamos con el principio de subsidiariedad, sin
mencionar al menos el principio de subsidiariedad y testear justamente si forma o no parte de nuestro sistema institucional y jurídico. El principio de subsidiariedad, también lo dijo Ezequiel, tiene su origen en la doctrina social pontificia. Yo había seleccionado algunos textos, les voy a ahorrar su lectura porque ya va muy avanzado el tiempo, pero lo enuncia en primer lugar Pío XI, en la encíclica Quadragésimo Anno de 1931, lo retoma Juan XXIII en Mater Magistra, lo sintetiza de manera muy precisa Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritate, pero más allá de su origen y de la manera en que lo presenta la doctrina pontificia, lo interesante es que hoy en día ese principio ha recibido una acogida muy amplia por parte del mundo político y del mundo jurídico, en los textos constitucionales y los textos supranacionales. La Comunidad Europea es un clarísimo ejemplo de esto. Reconocen muchas veces de manera bien explícita el principio de subsidiariedad como uno de los criterios rectores en materia de intervención pública. ¿De qué se trata en definitiva este principio? Yo lo sintetizo de esta manera. Para mí el principio de subsidiariedad no es otra cosa que un criterio para asignar incumbencias entre el Estado y la sociedad. Lo que se preguntaba Jaime, ¿qué debe hacer el Estado y qué debe hacer la sociedad? ¿Qué le toca asumir a los poderes públicos? ¿Y en qué medida no deben avanzar más allá de eso que les toca para justamente no asfixiar la iniciativa privada y la libertad, que también son un componente insustituible para alcanzar el bien común? No se alcanza el bien común solo a partir de la iniciativa pública, sino que ese espacio que la intervención pública deja al espontáneo discurrir de las fuerzas del mercado y del sector privado es absolutamente indispensable para alcanzar las condiciones que se acerquen a este fin al que bien común. Ese es el propósito entonces del principio de subsidiariedad, distribuir un poco las incumbencias, y lo hace a través de los dos famosos postulados que todos conocemos. El primero, que manda al Estado a abstenerse de intervenir en aquellos asuntos en que los particulares o los cuerpos intermedios de la sociedad puedan gestionarlos por sí solos, y la contracara, la otra cara de la moneda, que justamente lo insta al Estado o a los poderes públicos a suplir las carencias de la sociedad a través justamente de esa intervención, de ese auxilio que tiene que brindar. Lo que está de fondo, y esto también lo señaló Jaime, en definitiva es la dignidad humana, la naturaleza humana, es decir, el respeto a esa dignidad, el respeto a la capacidad del hombre de hacerse cargo de manera individual o colectiva de su propia existencia, y el reconocimiento también de que a veces puede no ser autosuficiente para alcanzar esa meta, y allí viene el Estado entonces a suplir. Pero vuelvo entonces a la pregunta. La pregunta es si este principio de subsidiariedad, con esas características, con ese alcance, está o no presente en la Constitución Nacional Argentina. Ciertamente no está presente de manera explícita. En ningún momento del texto constitucional aparece enunciado, aparece mencionado el principio de subsidiariedad, lo cual es claramente explicable en razón de la antigüedad de nuestra Constitución. En 1853 ni siquiera todavía ha sido formulado por la doctrina pontificia el principio de subsidiariedad, y mucho menos por la ciencia política. Sin embargo, pese a no estar entonces explicitado, sí creo yo que ese texto constitucional originario, con los aditamentos que se fueron incorporando con sus sucesivas reformas, y en particular aquella de 1994, guarda una asombrosa sintonía con lo que implica el principio de subsidiariedad. Si repasamos un poco las ideas de Juan Bautista Alberdi, que fue un poco el padre intelectual del anteproyecto que luego en buena medida se convirtió en el texto sancionado en 1853,
está claro que él tenía una firme convicción sobre los beneficios de la libertad de comercio como presupuesto indispensable para el progreso económico. Él estaba también entonces convencido de que para que esa libertad de comercio pudiera desarrollarse era necesario que se mantuvieran reducidos niveles de intervención, justamente para no entorpecer el despliegue de esas fuerzas productivas. Seleccioné solo un texto de su obra Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina, porque me parece muy elocuente. Dice Alberdi ahí: gobernar poco, intervenir lo menos, dejar hacer lo más, no hacer sentir la autoridad, es el mejor medio de hacerla estimable. A menudo, sigue diciendo Alberdi, entre nosotros gobernar, organizar, reglamentar, es estorbar, entorpecer, por lo cual fuera preferible un sistema que dejase a las cosas gobernarse por su propia impulsión. Desde luego que él no solo ponía énfasis en la libertad de comercio, sino en otros derechos y garantías que de alguna manera lo acompañan, como es el derecho de propiedad, el derecho a trabajar, el derecho a ejercer industria lícita, a asociarse con fines útiles, el resguardo a la privacidad y a la autonomía personal, artículo 19, en definitiva, todo aquello que, digamos, sostiene la posibilidad de la iniciativa privada en el campo económico. Ahora, esta confianza tan determinada de Alberdi en apostar por la iniciativa económica no le impidió ver con una perspectiva muy equilibrada que al mismo tiempo no hay progreso posible sin caminos, sin puentes, sin ferrocarriles y las demás infraestructuras. Y por eso, al mismo tiempo que acentúa la libertad de comercio y todos estos derechos, también él propicia, y después esto se incorpora al texto constitucional, la llamada cláusula de la prosperidad. En definitiva, lo de él es un liberalismo, llamémosle equilibrado, que guarda, a mi juicio, una asombrosa sintonía con este principio de subsidiariedad. Ese texto constitucional, en su última reforma, la de 1994, incorpora importantes disposiciones que, a mi juicio, van muy también en la línea del principio de subsidiariedad. Y destaco los artículos 41, con los derechos llamados de tercera generación, el artículo 42, con esta manda a las autoridades públicas a tutelar el mercado, ¿no?, a defender la competencia, y la nueva redacción dada a la cláusula de prosperidad en los incisos 18 y 19 del artículo 75, y también, ¿por qué no?, el artículo 124 que reconoce el dominio originario de los recursos naturales en favor de las provincias y del Estado Nacional cuando se trate de recursos en territorio nacional. También en esa reforma de 1994 se incorporan, como sabemos, con jerarquía constitucional, algunos tratados internacionales de derechos humanos, de los cuales derivan relevantes directivas en materia económica. No hay, desde luego, consenso sobre cuál ha sido la orientación ideológica que primó en esta reforma de 1994. Están quienes, digamos, entienden que estuvo más bien alineada con un constitucionalismo social, Dalabía, Pérez Walde, y están otros que ven más bien una continuidad con aquel texto constitucional originario que es de alguna manera enriquecido a través justamente de la incorporación, o sea, del mantenimiento de los derechos y garantías originarios y el añadido de otros nuevos derechos, básicamente los de incidencia colectiva, que profundizan en la misma línea. En lo personal, y ya para ir terminando, yo soy de los que están convencidos que el principio de subsidiariedad, aún sin estar reclamado, está claramente presente y subyace en todo el texto constitucional. Me limito a enumerar las cláusulas en donde yo veo que de alguna manera se puede inferir esta conclusión. Por un lado, creo que es clave el artículo 19, ¿no?, ese respeto a la dignidad humana que está de alguna manera allí enunciado al
tutelar, al resguardar la privacidad de las personas y vedar a las autoridades invadir esa esfera privada en tanto el orden público no esté comprometido. En segundo lugar, todos los derechos de los que ya hablé, la propiedad, ejercer la industria lícita, la libertad de asociación, libertad de comercio, que de alguna manera ponen de relieve hasta qué punto la iniciativa privada está resguardada y comporta un motor principalísimo de la dinámica económica. En tercer lugar, creo que es muy elocuente el artículo 42 incorporado por la reforma de 1994 con este reconocimiento explícito del mercado como un bien jurídico que las autoridades tienen el deber de tutelar. Lo mismo que esto de regular los monopolios. Y la contracara que completa de alguna manera, estas acentuaciones de la iniciativa privada viene de la mano de la cláusula de la prosperidad en sus dos incisos, la nueva redacción de la Constitución, 18 y 19, donde le manda al legislador proveer lo conduciente a la prosperidad, al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social. Es decir, hay acá una clara indicación de este deber de suplencia que tiene que ejercer en línea con el segundo postulado del principio de subsidiariedad el gobierno, y en particular el legislador, lo mismo que en el artículo 75, inciso 23, donde se le manda también al Congreso dictar medidas de acción positivas que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato. En fin, es un debate que, aunque a uno se esfuerce por circunscribir a sus términos jurídicos, se cuela por todos lados la perspectiva ideológica que uno puede tener. Esto ciertamente se hace todavía más notorio en tiempos electorales como los que estamos viviendo. Es un debate inacabado, un debate permanente en la cuestión específica del principio de subsidiariedad como un valioso aliado a la hora de diseñar políticas e identificar soluciones concretas en materia de intervención. Es también materia de discusión. Lo que no está en discusión, lo que no puede ser materia de debate, es que los límites de la intervención pública son aquellos que establece la Constitución Nacional, y eso sí que no pueden ser franqueados. Muchas gracias. Perdón, muchísimas gracias, Ignacio, muy claro, la verdad, y bueno, creo que contentaste con creces la pregunta inicial sobre el asidero jurídico, sobre todo en el derecho argentino, de este tan importante principio. Muchísimas gracias. Tenemos, bueno, algunas preguntas. La primera ha sido escrita por Carlos Laplacet. Voy a pasar a leerla, y si alguno obviamente tiene alguna duda, Carlos mismo, a quien estoy viendo, puede también formularla oralmente. Dice Carlos: me interesaría escuchar experiencias de otros países en materia de intervención del Estado en la economía. Algunas las dio Ignacio, por supuesto, en particular, y esto es lo que apunta Carlos, ¿no?, acerca del nivel de generalidad y estabilidad que cabe exigírsele jurídicamente a la regulación para considerarla válida. Un problema constante en la Argentina, más allá del cambio de gobierno, se encuentra en el cómo de la intervención se traduce por lo general en medidas concretas y no en una regulación estable y previsible. Ese escenario, sumado a un para qué exageradamente amplio, el bienestar general, da como resultado el peor de los incentivos para la inversión económica en un lugar donde las reglas de juego cambian con cada gobierno o incluso con cada funcionario de segundo orden. No sé quién quiere contestar de los tres este tema. Luis. Sí, sí, muchas gracias. Claro, cuando usted estaba, Ezequiel, leyendo la pregunta, me llevó a un tema que usted mencionó y me recordó del análisis de impacto normativo, el análisis de impacto regulatorio. Es que el problema
es la forma como debe intervenir el Estado en la regulación. El Estado interviene a través de la regulación, pero el tema es el impacto que puede tener sus decisiones. Y eso prácticamente solo se puede conocer a través de este fenómeno que ha venido creciendo en todos nuestros países, ya incorporado en algunas leyes de procedimiento administrativo, incluso en Francia, incorporado incluso en el procedimiento legislativo, que es el análisis de impacto regulatorio. Esos análisis de impacto regulatorio son sumamente importantes para la intervención del Estado, en todas las materias. Incluye, lógicamente, lo económico, pero se incluyen todas las materias. ¿Por qué es importante el análisis de impacto regulatorio? Porque el Estado va a conocer exactamente el impacto que puede producir sus decisiones desde el punto de vista económico. Si va a generar más costos, cargas que beneficios, por ejemplo. O incluso también va a conocer básicamente el grado de cumplimiento de la legalidad, la racionalidad, la proporcionalidad de la decisión. Y todo es posible para evitar daños antijurídicos, precisamente que atenta contra la seguridad jurídica. Solo todo es posible aplicando esta metodología, que algunos lo han criticado porque eso lo propone la OCDE. Pero bueno, ya la mayoría de los países, por ejemplo en América Latina, tenemos a México, tenemos a El Salvador, tenemos a Costa Rica, tenemos a Colombia, tenemos a Perú y por supuesto Chile y en parte Argentina. Nos hemos preguntado si realmente están interesados en introducir esto del análisis de impacto regulatorio. En Brasil sí hemos notado que están interesados y esto ayuda a que realmente se tomen decisiones basadas en evidencias, en impactos, en análisis previos a los impactos que puedan afectar a las empresas o que puedan afectar a los inversionistas. Y esa es una regla de oro, ¿no? En materia de la regulación, es lograr medir sus impactos. Entonces, así que me parece muy oportuna la pregunta porque en cierta forma, todo lo que usted pregunta ahí, todo esto se responde si se aplicaría bien en los países el análisis de impacto de las normas, el análisis de impacto regulatorio. Esa metodología que ha sido propuesta por la OCDE, pero que hoy en día está desarrollada en muchos países. Muy bien, Luis. Creo que también tu respuesta también se vincula con esta siguiente pregunta, que se la vamos a dejar a Ignacio, porque la tercera podríamos estar más vinculada a Europa, Jaime, y podrías contestar tú. Esta pregunta, que creo que por ahí habla de Fomento, Ignacio la podría contestar, o cualquiera, por supuesto, es de Juan Antonio Estupenengo, miembro de la Comisión de Derecho Administrativo y un gran abogado y jurista aquí argentino, de los jóvenes, como yo. Ya no tan jóvenes, Juan, ahora vienen otras generaciones abajo nuestro. Juan se pregunta lo siguiente, dice, con referencia a la intervención del Estado en la economía, una vez que el Estado decide que debe efectivamente intervenir, ¿cuáles son los criterios a tener en cuenta para la determinación de la forma concreta y específica de hacerlo? O sea, el cómo. ¿Y en qué casos convendrá hacerlo mediante regulación económica y en qué otros supuestos convendrá, por ejemplo, intervenir mediante medidas de fomento o incluso mediante el involucramiento del propio Estado en el mercado mediante empresas públicas? Bueno, gracias Juan por la pregunta que me parece muy pertinente. Cuando nos preguntamos sobre el cómo, estamos de alguna manera indagando en cuáles son las técnicas más apropiadas y eso por supuesto no se puede responder en general, sino que depende de cada circunstancia, de cada materia, de cada contexto. Sí creo que justamente en este plano un poco conceptual que estamos hablando, viene también de nuevo en ayuda el principio de subsidiariedad, porque dentro de las técnicas de intervención están aquellas que son más intensas, aquellas que son más invasoras, aquellas que justamente excluyen incluso absolutamente la iniciativa privada, como puede ser el caso del servicio público, que publifica la actividad, y están otras que, por el contrario, son más respetuosas, por decir así, de dar un margen de actuación a la iniciativa privada,
Y en ese otro extremo, entonces, encontramos justamente al fomento o las ayudas públicas, que lo que suponen es simplemente una invitación de parte del Estado para realizar o para orientar la actividad económica en una dirección que el Estado considera que puede ser conveniente para el interés público, contando para eso con el auxilio de dinero público, sea por activa o por pasiva, sea por una fuente de financiamiento o la exhibición de ciertos tributos. Entonces, el cómo es un poco en línea con lo que decía Jaime, ¿no? Que la intervención del Estado sea la indispensable, pero no más allá de la indispensable, será la dosis que para el interés público reclamado en cada uno de esos contextos requiera una intervención de mayor intensidad o de menor intensidad. Si basta con auxiliar, no hay que publificar, ¿no? Y en el medio tenemos la policía, que es un poco justamente la escala intermedia, y por supuesto la empresa pública, que no forma parte de esa trilogía, tiene que, de alguna manera, seguir un poco la misma lógica. Ahora, quiero decir algo más. Estamos muy acostumbrados a ver todos estos temas en términos de casi una tensión entre lo público y lo privado, como si fueran polos contrapuestos. Cuando cada vez más se advierte que lo que es necesario acá es articular lo público y lo privado. Lo que mejor contribuye al bien común y al interés público es encontrar esas fórmulas donde lo público y lo privado aporten cada uno de ellos lo que les es más propio y aquello para lo cual es más idóneo. No hay que decir, de esto se ocupa el Estado y de esto se ocupan los privados. En casos extremos sí, pero en muchos otros hay un campo amplio en el medio donde se puede sumar uno y otro, y el derecho nos proporciona muchísimos instrumentos para eso, desde la clásica concesión, que apunta a eso, hasta los más modernos contratos de colaboración público-privada, de los cuales Ezequiel es un experto, hasta el fomento mismo, hasta, bueno, incluso empresas públicas de carácter mixto, la figura de la iniciativa privada. Entonces creo que en la Argentina, que estamos tan acostumbrados a estar de una vereda o de la otra, tenemos que empezar a reconocer la posibilidad de caminar, transitar ese camino intermedio donde público y privado no sean ya enemigos, sino que sean aliados, ¿no? Y que vayan en la misma dirección, encontrando las fórmulas acertadas para cada ocasión. Muchas gracias. Jaime, esta pregunta creo que te toca a ti. Está formulada por María Soledad Santana y dice lo siguiente: en Europa ha desaparecido en sentido estricto el concepto de Estado-nación por las organizaciones supranacionales como la Unión Europea. Muchas identidades constitucionales, pluralismo, etc. En este caso, ¿cómo debería actuar la Unión Europea? Pues los Estados están obligados a aplicar su normativa porque han cedido la gran mayoría de las competencias soberanas. Si puede responder, y por supuesto, un saludo cordial, Soledad Santana. Mucho gusto. He escuchado con mucho interés las contestaciones de los dos colegas, Luis Ferné e Ignacio, muy pertinentes sobre el sentido de la regulación y la subsidiariedad en los casos concretos, el impacto regulatorio y los alcances de la subsidiariedad, que comparto completamente. En Europa, efectivamente, como espacio plurinacional en el que los estados han cedido parcelas de la soberanía, aparecen instituciones encaminadas y dirigidas a gestionar y a dirigir esas materias en las que los estados renuncian a la soberanía. Veamos el caso de la seguridad, en alguna medida la justicia, la pesca, la ganadería. Hay aspectos en los cuales la Unión Europea toma decisiones que son de obligado cumplimiento para los estados. Y en la teoría de las fuentes del derecho comunitario europeo tenemos normas que se llaman directivas y reglamento. Por ejemplo, la contratación pública en la Unión Europea es de competencia de la Unión. Los estados lo único que tienen que hacer, y no es poco, es transponer la directiva que elabora la Unión y, con el pleno respeto a esos principios de la directiva, regular y aplicarla a sus estados de forma coherente.
Entonces, bueno, esto es una realidad que el Estado-Nación, tal y como se conformó en Europa en el siglo XVII y XVIII, ha desaparecido y, a alguna medida, y la teoría de Bodino de la soberanía ya pues, pues está superada, por más que querramos aferrarnos al pasado, que siempre es una manera de no querer reconocer el avance de los tiempos. Y los estados lo que sí tienen es que disponer de medios adecuados para implementar esas políticas públicas que han sido cedidas a la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Pues aquí ocurre que, como ustedes comprenderán, se aprecia la tensión entre lo multinacional, lo plurinacional y lo nacional. Por ejemplo, en materia de contratación pública, uno de los principios informadores del derecho de la contratación pública es, como sabemos todos muy bien, el principio de igualdad y no discriminación. Pero ¿qué pasa cuando Alemania, Francia, España, Italia convocan una licitación que, por razón de la cuantía, supera los umbrales establecidos y se publica en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y llegan una empresa, si es en España, una empresa alemana, una empresa italiana, una empresa francesa? ¿Qué pasa en Italia cuando ocurre 3/4 de lo mismo? Pues que el 90% de los casos siempre va a ganar una empresa nacional, echando por tierra el principio de igualdad y no discriminación. ¿Por qué? Porque lamentablemente todavía, a pesar de los esfuerzos de estos espacios plurinacionales, el nacionalismo sigue muy presente. Y ese nacionalismo se refugia en cláusulas en las cuales se prima las empresas nacionales y se interviene y se hacen especificaciones para que efectivamente, bueno, pues el poder adjudicador no tenga más remedio que adjudicar el contrato a la empresa nacional. Bueno, todo esto que pone de relieve. Pone de relieve que los fenómenos de integración, y ustedes en la Argentina también conocen el proceso de integración, el Mercosur, ustedes sabrán si va bien o mal o medio pensionista, pero nosotros en Europa hay áreas concretas donde efectivamente nos cuesta mucho que esos principios comunes, esos principios, digamos, que han impregnado los tratados fundacionales de la Unión Europea, se realicen en la realidad. Y voy a poner otro ejemplo también, que conozco como habitante del noroeste peninsular español, en Galicia, que es la pesca. Las cuotas pesqueras que se deciden en Bruselas y que responden a políticas de hace muchos años cuando se produjeron las integraciones de los países. Y sorprendente y paradójicamente resulta que países costeros con una cantidad de kilómetros de costa, como puede ser España, tienen a veces menos cuotas pesqueras que otros que no llegan ni a la mitad de las costas que tiene España. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una tensión, porque Europa, como fenómeno de integración, al final, pues las decisiones se toman entre muchos países y hay concesiones, pues las costas, la pesca le beneficia a no sé qué país, pero luego están las cuotas lácteas y luego está la política aduanera, en fin, entonces no es fácil. Por eso todos estos fenómenos de integración y la función del Estado, claro que el Estado por abajo, pues vemos, ustedes tienen las provincias, nosotros tenemos las comunidades autónomas y los municipios, y por arriba pues tenemos la Unión Europea y tenemos estos fenómenos ahora que yo he estudiado con alguna intensidad en nuestros seminarios y en el programa de Derecho Público Global, de las áreas en las cuales pues finanzas, también agricultura, también los fenómenos deportivos, de lo que llama el derecho global administrativo. Es una realidad, y ahí sí que hace falta, parafraseando al profesor Luis Ferrey, impacto regulatorio, que muchas veces se toman decisiones y se dictan normas que realmente ni tienen un análisis de sus consecuencias, ni tampoco, y esto es muy importante, en mi opinión, cuando el Estado se decide a intervenir, se justifica motivadamente por qué se va a intervenir y por qué, en ese caso concreto, la intervención, valga la redundancia, de los privados no es relevante. Y eso hay que explicarlo, hay que justificarlo, hay que motivarlo, porque si no, nos acostumbramos a estados que cualquier día el dirigente X pues se levanta por la mañana y decide pues, que hay que
de repente pues, nacionalizar tal actividad o que hay que intervenir tal actividad y porque se piensa que quien está en el poder tiene una cláusula de ciencia infusa que le otorga el haber sido nombrado por el poder público y resuelve sin tener en cuenta la realidad. Por eso Europa tiene una gran encrucijada y es que, claro, que los países y los estados han renunciado a cuotas de su soberanía, pero hay que buscar un equilibrio, ¿verdad?, que haga real esos principios, porque si predicamos todos los días cuando hablamos de los contratos el principio de igualdad y no discriminación, y luego resulta que en la práctica no se cumple, bueno, algún problema hay ahí y grave, ¿no? Y si toleramos que los países incluyan esas cláusulas para evitar que se cumpla ese principio, pues resulta que esa Unión Europea tan cacareada no es una realidad. Bueno, es un problema de niveles de gobierno, de articulación de ordenamientos, volvemos a Santi Romano, ¿verdad? Y es un problema de equilibrios territoriales y de que efectivamente, Ignacio Larriba lo sabe muy bien, la subsidiariedad está muy conjugado en la Unión Europea, la subsidiariedad vertical, horizontal, lo que no puede hacer la Unión que hagan los Estados, o los Estados, y la Unión interviene cuando los Estados, pero se ha ido tendencialmente caminando hacia una intervención de la Unión Europea en algunas áreas sin justificar plenamente porque eso no lo pueden hacer los Estados. Es decir, que el principio de solidaridad está muy de actualidad y, bueno, nosotros los europeos, si estamos tan convencidos de la supranacionalidad y de los beneficios de las políticas públicas de la Unión Europea, tenemos que ser coherentes y a la hora de la realidad cumplir con esos principios que impregnan no solamente las directivas, sino, lo que es más importante, los tratados fundacionales. Muchísimas gracias, Jaime, muy claro. Bueno, hemos cumplido con el horario, 16:55, aquí en Argentina. Agradecer nuevamente a Jaime Rodríguez Arana, a Luis Ferney Moreno y a Ignacio de la Riva por habernos regalado su tiempo y haber compartido con nosotros este conversatorio que creo que compartimos, ha sido muy, muy útil en un año electoral. Creo que lo que ocurre en Argentina se replica en cada uno de nuestros queridos países de Latinoamérica, y agradecer por supuesto a toda la audiencia, donde, como hemos dicho al principio, nos encontramos con grandes amigos, grandes profesores. Nuevamente saludarte, Ismael, Eduardo, Oscar, bueno, en fin, a todos, estaba Laura Monti ahí también, Gabriela Sterloa, bueno, agradecer a todos. Nos volveremos a encontrar seguramente en la próxima actividad que organizaremos desde la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y también recordarles la invitación que les extendí al principio de este conversatorio respecto de las jornadas que con ASIER vamos a hacer el 14, el 15 y el 16 de noviembre en la Universidad de Salamanca, España, donde abordaremos nada más y nada menos que el tema de la regulación con visión de futuro, con visión de perspectiva. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jaime, Ignacio, Luis. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Por compartir, muchas Un gracias. placer, un placer. Gracias, Igualmente, muchas gracias. Un placer. Placer, Luis y Luis Jaime. Ferney, Ignacio, Ezequiel, Gracias. muchas Hasta luego, gracias. hasta pronto. Gracias a todos, muy bueno. Gracias, Fernando, Frávega también, por supuesto, por la colaboración, por el apoyo de siempre, Fer. Salió todo muy bien, Oscar.